alderdi popularrari ordenean joango gara. Ados nago Bilbao Andreak, Loreak esan duenarekin, eztabaida Martínez Andreak guztiz desbideratu du. Ari gara txosten bat eskatzen, txosten ekonomiko bat, jakiteko itzulkin hori ze terminotan etorriko den, ze sektoretan, noizko, eta bar. Si no se hace el informe económico, vamos a seguir sin saber todas estas cuestiones. Entonces no sé quién mezcla conceptos. Nos ha hablado también de que en el mundo se hable de Vizcaya y más concretamente de la marca Vizcaya. Y no sé, la señora Martínez qué concepto tendrá de Vizcaya y de la marca Vizcaya que quiere vender, pero nosotros y nosotras tenemos enfrente una marca Vizcaya que no nos gusta nada ahora mismo. Tenemos enfrente una marca Vizcaya que es la Vizcaya donde se privatizan los servicios sociales. La Vizcaya donde el partido que gobierna lidera Kutxabank y desahucia. Esa es la marca Vizcaya que tenemos ahora mismo enfrente. Alderdi sozialistari, solamente aclarar una cuestión. Nosotras no hemos dicho en ningún momento que no deba existir un club privado de élite de baloncesto en este caso. Ni lo hemos dicho ni lo vamos a decir. Podemos hablar cualquier otro día de ese debate, de si debe, no debe, incluso de cómo debería financiarse, pero nosotros no hemos dicho que no debería existir. Alderdi nazionalistari, Bilbao Anderea, bueno, guk ez genuen gutxiago espero, zezuko ondo esan duzun bezala, gu ez gara sartu beste alderdi guztiek gaur sartu diren eztabaida horietan. Guk jakin nahi genuen bakarrik izan, lehen esan duguna, txosten juridiko bat nahiko genukela jakiteko itzulkin hori zertan izango duen eragina. Horregatik guk ez genuen gutxiago espero. Baina esan duzu, eta horretan ez gatoz bat, Bilbao jaunak ez duela itxu-itxuan jokatzen. Ba, bueno, uste dute iritzi subjektiboa da. Eta ez naiz gehiago luzatuko, ez delako gaurko eztabaida, baina adibide garbiak ditugu. Hor daukagu BEK, eta bere bideragarritasun plana, hor daukagu Supersur, eta bidesariak, horregatik nik uste dut iritzi desberdinak ditugula horretan. Eta kapritxoak ez direla, guk horrela kalifikatzen ditugu. BEK, Supersur, eta agian reskate hau baita ere. Txosten horren ondoren ikusiko dugu. Baina agian, momentuz, nola informaziorik ez daukagun, agian hau ere kapritxo bat izango da. Hablaba de rigor, pues bueno, para rigor los ejemplos que le acabo de dar. Lehentasunak argi dituzuela, eskerrak, porque así nos va en Vizcaya. Eskerrak argi dituzuela, que si no hay club todo esto se pierde. ¿Y por qué no le han dicho esto mismo a los gestores de ese club? ¿Por qué no se lo ha dicho a ellos? Que son los que han llevado al club a la situación que ha tenido que padecer, no nos lo diga a nosotros y a nosotras. Y bueno, como no tengo tiempo no voy a volver a traer a colación las palabras del presidente de Lagunaro, pero esto, de que si no hay equipo, no hay nada de esto, debería decírselo a quien lo ha hecho tan garrafal. Que el equipo de gobierno decide lo que creen que es bueno para nosotros y nosotras. Pues por favor, no lo hagan. Somos mayores de edad, pregúntenos. No hagan lo que creen que es mejor para nosotros, pregúntenos. Eta se bezgeia, eskerrik asko.